Gestiona Radio. Salir ganando. Está una persona, una mujer, importante mujer, no ya por el hecho de que sea vicesecretaria de movilización de Vox, ni tampoco porque sea profesora e investigadora, ni siquiera porque sea especialista en ideología de género, no. Está porque en esta emisora de radio, y este que les habla, somos absolutamente independientes. No nos casamos con nadie, ni a nadie impedimos tener voz para decir lo que tenga que decir. Luego ya estamos los periodistas para opinar, pero nunca para boicotear. Estoy hablándoles de Alicia Rubio, una gran mujer, una persona que, bueno, ha tomado una decisión en su vida. Si digo alguna cosa que no sea correcta, por lo tanto, me paráis, ¿eh? Pero es que yo con estas cosas me animo, me vengo arriba, me crezco y entonces yo empiezo a decir y luego pasa lo que pasa, ¿no? Alicia Rubio es una persona, una mujer, que ha tenido que sufrir las consecuencias de, bueno, pues esa falta de, como yo digo muchas veces, talante democrático, una intolerancia desmedida, un ataque a la libertad de expresión continuada, una censura absoluta. No sé si empezaría yo fíjate, la entrevista a Manolo Sasplanelles preguntándole a Alicia Rubio si hubiera sido al contrario, si la persona que decide presentar un libro en defensa de lo que tú criticas, seguramente no se les habría boicoteado, ¿no? Parece que estamos en un momento en este país en el que, dependiendo de cómo piensa una persona, le boicotean o no le boicotean. Yo, Alicia, lo primero que quiero darte es las gracias por estar aquí y darte la bienvenida a Gestiona Radio. Aquí no se te va a censurar, ¿eh? Bueno, encantada de estar aquí, desde luego, y encantada de que haya disidencia a lo políticamente correcto. Es lo poco que nos queda de libertad porque se nos está cerrando el cerco de una manera tremenda. ¿Qué es lo políticamente correcto? Porque depende de la temporada, ¿no? Ahora parece ser que lo políticamente correcto es unas normas, unas formas, que a lo mejor hace 20 años no eran esas, ¿no? Y ahora parece que quien tose a lo políticamente correcto es el incorrecto, ¿no? No lo sé. Yo no he vivido más corrección política que esta. Es decir, yo vivía en un mundo más o menos libre. Poco a poco se han impuesto una serie de cosas que tú puedes hablarlas en la barra del bar, pero que cuando vienen determinadas personas te callas o que no las dices públicamente. Esas son precisamente las cosas que son incorrectas políticamente, que muchísimos las pensamos y muy pocos nos atrevemos a decirlas. Aquí en esta emisora de radio me imagino que igual que en cualquier medio de comunicación, pero yo te lo digo porque lo he vivido en persona, llevo 28 años en el mundo de la comunicación. Tú no te puedes imaginar al cabo de la semana la cantidad de veces que nos enfrentamos a gente que nos dice: oye, me gustaría denunciar esto. Digo, acércate a la radio y lo denuncias. No, denúncialo tú. Denúncialo tú porque, claro, si yo doy la cara me va a costar un disgusto, me van a censurar, voy a tener problemas, ¿verdad? Estamos hablando de eso, ¿no? Sí, estamos hablando de una serie de cosas que no se pueden hablar, que no se pueden decir, una serie de injusticias que no se pueden decir públicamente y que suponen efectivamente un tremendo problema en la vida particular de las personas, porque aunque esto no es una dictadura, es una democracia imperfecta en la que uno paga con su vida personal sus pensamientos, sus opiniones y su libertad de expresión, que debería ser libre y todo debería poderse decir y debatir, y sin embargo no es cierto. No es cierto. Alicia, yo quería concretar un poco. ¿Qué es lo que tú opinas que te hace distinta, que provoca que te suspendan conferencias, que te echen de algunos sitios? O sea, eres un bicho raro. ¿Qué es lo que tú haces para ser distinta? A ver, yo lo único que he hecho ha sido empezar a investigar un tema que se nos empezaba a imponer de una manera extrañamente totalitaria, que es la famosa ideología de género. Y lo que me fui encontrando fue mucho más de lo que cualquiera hubiera podido imaginarse. Entonces, como lo cuento, me persiguen. ¿Qué me encontré? Pues me encontré, primero, el título es Cuando nos prohibieron ser mujeres, un feminismo que nos prohíbe ser mujeres, que nos impide, que es precisamente el que a muchísimas mujeres nos tiene. Las mujeres no estamos reprimidas ni oprimidas en un país con leyes igualitarias. Es el feminismo para muchas el que nos oprime, nos trata de cambiar lo que somos, nos impide hacer lo que queremos, nuestros gustos son proscritos, nuestros deseos, nuestros comportamientos. Y luego, y os persiguieron por ser hombres, viene porque descubrí que había unas legislaciones en las que al hombre se le quitaba, entre otras cosas, la presunción de inocencia
se le convertía en un maltratador genético y se estaban dando un montón de situaciones de injusticia. No solo eso, sino que además descubrí que había y se empezaban a hacer muchísimas más leyes que nos vulneran no uno, sino varios derechos fundamentales a la población para crear castas y que además todo eso movía muchísimo dinero público. Claro, decir todo esto en un libro, pues me está pasando lo que me está pasando. Bueno, yo quiero recordar, creo que le hemos puesto un micrófono que se cae, ¿eh? No sé si le tiene miedo el micrófono también a Alicia, ¿no? No será eso, ¿no? Se le cae un poco. Bueno, Alicia Rubio, como he dicho antes, al inicio de nuestra conversación, es vicesecretaria de movilización de Vox, es profesora investigadora, está aquí con nosotros en los estudios de Gestión a Radio acompañada de una serie más de personas y esta tarde tiene previsto dar una conferencia en Alicante, en el Real Liceo del Casino de Alicante, en el Paseo de la Esplanada número 16, de ese libro que ha escrito, que como ella bien ha dicho, es Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Realmente lo importante, lo que habría que destacar aquí, aparte, por supuesto, de que nos hables del libro en la medida en lo que a ti te apetezca, es esa prohibición que has tenido de poder llevar a cabo la presentación de este libro en diferentes lugares. Yo, por ejemplo, he podido constatar que hace solamente 4 días o hace 2 días se te prohibió la posibilidad de dar una conferencia absolutamente planificada y prevista en la Biblioteca Municipal de Guadalajara y cuando todo estaba visto, de repente se te impide dar esa conferencia. A mí me gustaría, porque no logro entender los motivos que se te pueden haber dado públicamente, creíbles para no dar esa conferencia, claro. A ver, bueno, lo primero que hay que dejar claro es que los medios públicos no son públicos. Es decir, hay para determinadas personas que pagamos nuestros impuestos igualmente, no lo son. Es decir, son privados de un grupo. Y ese es lo que me está pasando a mí. Yo no puedo dar las conferencias en sitios públicos, están vetados. ¿Qué se me dijo? No es la primera ocasión que me lo niegan el día anterior, porque esperan más que nada para que además encima no haya capacidad de maniobra. De hecho, yo decía 2 veces, es la tercera vez que se me niega un centro público a 2 días. Uno fue en el caso de Murcia, ha sido una explicación peregrina de que ahí, después de decir que sí, que es que ahí no se presentaban libros, cuando es verdad, es falso, se presentaban. En el otro sitio no dieron la explicación de que había otro acto y se demostró que ese día estaba cerrada la sala y que no había ningún acto, que es el caso de Toledo. Y este de Guadalajara, después de coger y decir que sí, pero que realmente luego se ha visto que no salía en la programación, a día anterior dicen que no se va a hacer porque para presentar mi libro, por las cosas que dice, que en realidad no dice nada que no se pueda decir, tiene que haber gente como del equipo contrario. O sea, uno no puede presentar, tiene que haber gente, y entonces se prohíbe la presentación de mi libro y se me invita a un debate sobre género, perspectiva o ideología. Claro, un debate, un día puesto, el día que le apareció al director de la biblioteca, que yo no puedo, y en el que si quiero participo. O sea, en realidad se ha vetado y para cubrirse como las espaldas, como para decir, no es que no seamos democráticos, hombre. Pues resulta que se me impone un debate que a mí no me parecería mal si hubiera presentado el libro y dicen, oye, aquí hay cosas que se pueden discutir. Estupendo. ¿Qué va? Prohibición. Prohibición y además doy fe, por mucho que se diga, que todas estas personas no han leído el libro, solamente tienen órdenes. Seguro. Bueno, espérate, Manolo, vamos a continuar. Seguimos entrevistando a Alicia Rubio. Ella, como les he dicho hace escasos minutos, es la vicesecretaria de movilización de Vox, profesora e investigadora y especialista en ideología de género. Se ha atrevido en este país a hacer algo que parece ser que para algunos es un poco proscrito, y es escribir un libro y dar su opinión. Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Esta tarde se presenta ese libro para todos los que ustedes les apetezca escucharles en el Liceo del Casino de Alicante, en el Paseo de la Esplanada número 16, y está aquí con nosotros. Manolo, creo que querías hacer. Sí, yo quería hacerte 2 preguntas, Alicia, que no sé si se tocan en tu libro, si las has tratado. Además, prometo que voy a leerlo porque me interesa muchísimo el tema. 2 preguntas. Primero, ¿somos iguales los hombres y las mujeres? Y segundo, si te llamo guapa, ¿me vas a denunciar por acoso sexual? A ver, bueno, contesto esas 2 preguntas o casi una cosa, que también se me ha olvidado decir que aquí en Alicante nos han negado el centro público y se va a hacer en un centro privado, que se nos han negado más sitios públicos, pero afortunadamente se ha podido solventar mediante, pues eso, contratación de una sala y tal.
pero estos 3 que he hablado son los que directamente se nos dijo el día anterior y no se pudo prácticamente celebrar. Yo creo que alguien se ha vuelto loco aquí. Yo de verdad estoy alucinando, perdonadme, pero desconocía todo esto. Y luego hablamos de los scratches, cuando además se ha utilizado la violencia para impedirlo. Pero bueno, voy a contestar a las preguntas. La primera, que si somos iguales en dignidad y derechos, sí. Esto es un país en el que hay leyes igualitarias y yo creo que lo somos en dignidad y en derechos. Físicamente, psicológicamente, tenemos nuestras diferencias que enriquecen. Físicamente, entre tú y Manolo hay un abismo. Pues ya sabes que ahora lo empiezan a negar. Lo empiezan a negar. Pero no solo físicamente, sino... Es muy feo, ¿no? Para que lo tengamos claro, a ver, que la gente igual no nos ve, pero que yo quiero que la cosa quede claro. Decirlo. Continúa. No, pues eso... Que una de las cosas, precisamente, que la ideología de género niega son las diferencias evidentes entre hombres y mujeres, que no es nada ni mejor ni peor, simplemente es. Y que además no solo enriquecen, sino que nos hace complementarios. Toda la primera parte del libro es precisamente eso, explicar todas las diferencias que a nivel fisiológico, neurológico, psíquico, tenemos hombres y mujeres, que además simplemente proviene de una configuración diferente, porque tenemos una biología diferente, porque al final somos animales y teníamos una función diferente en la supervivencia de la especie, que es para lo que realmente nuestro cuerpo biológico ha sido fabricado. Luego que nuestra mente haya evolucionado mucho más y tengamos otro tipo de conceptos y de cosas es otra historia. Y todas esas diferencias, naturalmente, afectan también a nuestro cerebro, porque las hormonas lo irrigan, y lo mismo que nos hace diferentes de cuerpo, nos hace también en muchas cosas diferentes, en otras no. Y esto resulta que ahora no se puede decir. Esto que es ciencia, no se puede decir. Y la segunda cosa, que si me molesta que me llames guapa, pues yo encantada. Es más, a determinada edad, cuando te dicen un piropo por la calle, dices, bueno, primero, este pobre hombre se tiene que comprar unas gafas, y en segundo lugar dices, y muchas gracias. No te va a denunciar. No, porque un piropo es una cosa bonita. Y el gran problema es que como somos iguales y hay aquí movimientos que viven del victimismo y de buscar ofensas, claro, tienen que andar buscando en lo que llaman micromachismos. Pues son tan micro que es que prácticamente ni se encuentran, y que además, es lo que yo, una de las cosas que denuncio un poco, muy por encima en el libro, es que están intentando convertir la masculinidad en machismo y el machismo en maltrato. Es decir, es una concatenación, lo que se llama un trasbordo ideológico inadvertido, en el que lo que transforma es eso, la masculinidad en maltrato, pasándolo por machismo. Cosas que los hombres hacen que en absoluto son cosas masculinas, a lo mejor, y que tampoco son inofensivas, se convierten en machistas, y de machistas se convierten en maltrato, y de maltrato se convierte en delito. Esa es la concatenación de lo que se está tratando de hacer. Manolo, sí, no, quería decirte también que si el machismo está mal visto como cosa negativa, el feminismo, que es lo mismo, ¿por qué es positivo? El feminismo cada vez es más negativo, cada vez es más violento, cada vez está produciendo más daño, mientras que el machismo en España, yo pienso, bueno, habrá algunas personas, efectivamente, algunos hombres que piensen que los hombres son superiores a las mujeres, habrá algunos hombres que maltraten a las mujeres por el hecho de serlo, pero yo desde luego no los conozco. Yo lo que conozco son hombres bastante igualitarios, y lo que conozco son personas, con independencia de lo que tengan en la entrepierna, que discuten, se llevan mal y se pelean. Claro, ¿Tú no crees que, yo he leído por ahí, que hay un movimiento, un lobby LGTB, gay y embrismo, un lobby que está intentando cambiar la norma de la sociedad? Hombre, vamos que sí lo hay. A ver, es que lo que es increíble es que alguien piense que no lo hay. Para empezar, la persecución de mi libro no puede ser más que de un lobby. No pueden ser de ciudadanos indignados porque no han leído el libro, pero están muy indignados. No, esto es una cosa totalmente organizada. Pero es que además, no solo eso, sino que como han actuado con tantísima impunidad durante tantos años, hay grupos que se llaman lobby de mujeres, es decir, asociación, lobby de mujeres para la organización en Europa. Yo tengo libros de ese lobby que ha recibido dinero público, que además en el BOE aparece, o sea, por si hay alguna duda. Y naturalmente que actúan como lobbies, es decir, como grupos de presión, que están presionando, yo no sé de qué manera, pero están presionando a los políticos, o están conchavados, o lo que sea. Yo lo único que sé es que están consiguiendo cosas que están vulnerando derechos fundamentales de todos para obtener privilegios. Esos grupos de presión. O sea, que existir existen. Yo quería hacer un matiz
Antes de preguntarte, Alicia, porque he escuchado unos términos que yo creo que no son correctos. Al fin y al cabo, el feminismo para mí es igualdad, el embrismo es superioridad de la mujer para el hombre. Para mí son términos distintos. Me gustaría preguntarte sobre ellos si consideras que hay hombres feministas que consideran que el feminismo es igualitario y no una contraposición. Ahora bien, también te quería hacer esa segunda pregunta, porque estamos hablando de libertad de expresión. ¿Libertad de expresión para quién? ¿Para solo unos pocos? ¿Para el orden establecido? ¿Para lo políticamente correcto? Yo pongo dos ejemplos. Uno muy claro es el tuyo, el de tu libro, y otro es Ignacio Arzuaga, de Oír. ¿Cómo es posible que en un país democrático, donde se supone que hay libertad de expresión, se le tiren huevos a un presidente de una asociación y se le hagan scratches a quien piensa distinto a lo que está establecido a día de hoy? A ver, vamos a ver. Sobre la primera. El feminismo empezó efectivamente como igualdad de la mujer, pero hay un momento en el que realmente si las leyes ya nos dan exactamente los mismos derechos a todos los ciudadanos, porque ya estamos hablando de ciudadanos, el feminismo empezó a perder el norte. Empezó a perder el norte. Es que, claro, ¿por qué a mí me da tanto reparo decir que el feminismo es bueno? Porque desde ideólogas como Sulami Firestone y otras que lo único que hacen es perseguir y odiar al hombre, incluso en el caso del manifiesto SCUM, defender su eliminación física. Eso ya es embrismo, no feminismo. Claro, pero siguen llamándose feministas. Claro, si yo no te voy a discutir el término, o sea, el asunto es que ya han ensuciado, por decirlo de alguna manera, tanto la palabra feminismo que muchas mujeres decimos, no, yo no soy feminista, yo soy femenina. Ese es el problema. O sea, si tú me hablas del primer feminismo, yo te digo, si yo soy feminista, ¿cómo no voy a serlo? Ahora bien, a partir de los años 50, en los que ya se utilizan ya la idea marxista de que en la familia el hombre es el opresor y la mujer la oprimida, que viene de Engels, y que, naturalmente, en esa lucha de clases que se han convertido los sexos, la mujer tiene que eliminar y suplantar a su opresor, el varón, en el momento en que ya se hace ese planteamiento, que viene ya desde la escuela de Frankfurt y de Simone de Beauvoir, ya eso ya se trastoca de tal manera que ese es el problema. Y de todas maneras hay, por ejemplo, un feminismo bueno, que es el feminismo disidente, de Camille Paglia y de otras pensadoras y de La Framboise. Hay ideólogas en el feminismo que están totalmente en contra de todo este movimiento antimasculino, que dicen que esto se ha ido de madre y que esto no es. Pero yo efectivamente te compro la idea de que hablamos de embrismo, pero es que el problema es que ahora el feminismo es solo embrismo. Yo no conozco feministas que no sean embristas. Independientemente del debate, porque sé que es bastante extenso, sobre la libertad de expresión, para acotar un poquito los tiempos, ¿cómo es posible que, en fin, a Ignacio Arzuaga se le tiren huevos y a ti te hagan scratches por pensar simplemente distinto a lo establecido? Pues bueno, porque esto ha sido, a ver, la toma de todos estos lobbies socialmente y sobre todo políticamente ha sido lenta pero imparable. Mucha gente hemos estado avisando. Y ahora, en este momento, yo digo, tenemos los tanques en Varsovia. Es decir, estamos ya a un pelo de que ya no podamos hacer nada. Yo no sé ni siquiera si llegaremos. Y resulta que hemos salido unos cuantos diciendo la verdad. ¿Qué sucede? Que como los tanques están en Varsovia, o sea, ya no permiten ya la libertad de expresión. Pero esto ya lleva mucho tiempo generándose. ¿Qué me parece? Pues me parece que es absolutamente vergonzoso, porque además lo que dice Arzuaga, o sea, aquí lo que hacen, yo explico las técnicas de manipulación. Una de ellas, desde luego, es la eliminación civil del disidente, que la están haciendo conmigo. Hay gente que ha leído el libro y dice, si esto ya lo contabas en el libro, y digo, sí. Otra es, además, el contagio del estigma, es decir, la gente que me pueda ayudar o apoyar se va a ver contagiada por mi estigma, que consiste en ponerme unos hipotéticos delitos. Puede ser maltratador en el caso del hombre, en el caso mío, machista y homófoba, da lo mismo, facha, bueno, delitos que te hacen ya perder la dignidad como persona y merecer incluso el escrache, el insulto, incluso la agresión física. Entonces, claro, si ha llegado a ese punto, se está utilizando eso. Iba a decir, por ejemplo, en utilización de centros privados. Cuando esto ya se ponga muy mal, no nos dejarán los públicos y la gente de los centros privados se puede encontrar con que, por ejemplo, un bar, tú dices, ¿me puede usted dejar dar una conferencia? No, que me pueden escrachar, porque habrá contagio del estigma. Correcto. La única forma que puede conseguirse de que esto no suceda es que las personas que saben que esto es una auténtica vergüenza, precisamente a los medios, a la gente que está apoyando esta lucha por la libertad de expresión, la apoye. Es decir, lo mismo que ha pasado con el caso de Trueba, que a todos nos ofendió, y la gente dijo, mira, majete, ya se acabó, aquí se haga lo contrario. Es decir, este medio está ayudando a una persona a la que no le dejan centros públicos, apoyo. Para precisamente que la gente pierda el miedo y podamos ganar la lucha. Volvemos, seguimos en esta apasionante entrevista que estamos haciéndole a Alicia Rubio, insisto, vicesecretaria de Movilización de Vox, profesora
e investigadora. Ha escrito el libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, que presenta esta tarde a las 7:30 de la tarde en el Liceo del Casino de Alicante, en el Paseo de la Explanada, por si ustedes se quieren acercar. Además, madre objetora frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ¿no? También Sí. otra imposición, ¿no? Sí, es que sí, todo está hilado, digamos, porque el libro tiene un tercer, es decir, como era muy largo el título, ya en la dedicatoria pone y os persiguieron por ser niños. Perdón, y os utilizaron por ser niños, efectivamente. Ahí está la parte en la que a los menores se les está utilizando con todas estas leyes ideológicas y se les está, en mi opinión, pues eso, destrozando. En el caso, es decir, bueno, yo llegué a la objeción porque estaba empezando a investigar el tema de la ideología de género y la famosa educación para la ciudadanía. No era educación para la ciudadanía, era adoctrinamiento de los niños, sin más. Entonces, tenía muchas cosas ideológicas de ideología de género y, claro, yo veía que esto no tenía ningún fundamento científico y yo me encontraba con que después de que todos sabíamos que la Tierra era redonda, venían unos tíos aquí a decir que la Tierra era plana y a imponernos que la Tierra era plana, es decir, totalmente científico, y me negué. Y me metí en unos líos monumentales. Porque el comisariado político la tomó con mis hijos. Estás en la mesa perfecta para meterte en un lío fenomenal, porque aquí somos campeones de España de estas historias de meternos en lío. Por cierto, y hay una frase que te quiero recordar que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. La ideología de género amenaza a la familia, corrompe a los menores y priva a los padres de la patria potestad. En efecto. Me ha encantado esa frase, ¿no? De alguna manera Sí, es la defensa sí. de todo lo que estás Sí, diciendo, es ¿no? que es así, o sea, es que es así. Bueno. Es así porque, desde luego, ya la patria potestad ya se la quieren quitar a los padres en determinadas circunstancias y se ampliará cuando te niegues a que reciban información sobre ideología de género. Pero en un primer momento ahora, con todo lo controvertido que es el tema de los poquísimos niños transexuales que hay, te pueden quitar la patria potestad si tú te niegas a que se les dé bloqueadores de la pubertad y luego hormonas cruzadas, que son malas y tremendamente malo y peligroso. Y el verdadero problema es cuando yo, por ejemplo, pongamos el ejemplo, madre de un niño transexual, resulta que estudio y descubro todo lo que he leído, estudiado sobre el tema y además me ha informado una persona transexual que tiene muchísima información, que resulta que un 80% más de los niños con indefinición, es decir, con lo que se llama disforia de género, una indefinición sexual, al llegar a la pubertad y con la descarga hormonal, digamos que aceptan su propio cuerpo y aceptan su sexo, con lo cual se evitan bloqueadores de pubertad, hormonas, estar con hormonas de por vida. Y además encima unas operaciones terroríficas, porque son unas operaciones que parece que es que te vas a quitar un grano. Y suponen, pues eso, quitar las mamas, crear un nuevo pene o poner mamas, en fin, unas cosas tremendas. Cuando descubres eso y descubres que te obligan, si el niño quiere, que le pueden comer el coco, a que se le ponga bloqueadores de la pubertad para que nunca llegue esa descarga hormonal y que en realidad, en el fondo, les están abocando directamente a toda esa vida de operaciones y de estar atado a las hormonas, claro, tú te das cuenta y dices, ¿y si me niego? Si te niegas, te quitan la patria potestad. Te das cuenta, porque no es que no quieras lo mejor para tu hijo, es que te imponen lo que ellos piensan, las asociaciones transexuales, que es lo mejor para tu hijo. Te quitan la patria potestad. Lo que no se hace, por ejemplo, con los testigos de Jehová, cuando se niegan a que a su hijo en un momento de la transfusión, lo que hacen es, por orden del juez, en ese momento se le hace la transfusión y tal. Aquí no. Aquí te quitan a la criatura. Yo, claro, cuando he descubierto que un 80% de estas personas, y luego cuando he descubierto que más de un 40% de las personas una vez operadas terminan suicidándose, y no es porque se les haga el bullying o el vacío ni nada parecido, sino que yo he guardado, por ejemplo, una captura de pantalla de una mujer, era hombre, se operó a mujer de 60 años y pone en la entrevista, le dice, y claro, yo estoy muy contenta con la operación. Ya me preguntó una compañera transexual, me dijo, menos mal que tú no te has suicidado porque el mayor índice de suicidios es después de la operación. Y en ningún momento dices después de la operación porque te hagan bullying, no, es después de la operación. Que es cuando muchas personas, al parecer, descubren que en realidad no era eso. No era esa la solución, yo no sé, pero vamos, es como para estudiar que hay un 40%. Y eso son estadísticas que andan por ahí, los médicos las tienen y no se nos dicen. Y guardé esa captura de pantalla porque ya me ha pasado varias veces que luego descubren que hay algo que no se debe decir y se borra en la entrevista.
Pero ¿tú crees que si estos lobbies logran cambiar las normas de la sociedad, vamos a tener que dejar de hacer el amor para tener hijos, con lo bien que se pasa? A ver, no, lo que vas a poder, a ver, sexualmente lo que vas a tener es muchísima más libertad, vas a poder hacerlo con cualquiera. Eso es lo que realmente... Pero no van a necesitar a los hombres para tener un hijo. Una inyección te vale. Sí, Y bueno, se sí. tiende a eso, incluso a prescindir de los hombres totalmente. Sí, al fin y al cabo, también lo explico, evolutivamente el hombre es biológicamente desechable, en el sentido, no de ninguna manera como persona, sino que efectivamente uno solo hombre y muchísimas mujeres, la especie continúa, mientras que muchos hombres y una mujer la especie moriría. Entonces, con algún hombre donante de semen es suficiente. De hecho, hay muchas feministas, y se lo digo a él, que llamaría hembristas, la persona que me ha preguntado el tema. Hay bastantes feministas que abogan por la eliminación de los fetos masculinos y por tener unos cuantos hombres precisamente para la fabricación de semen en una especie de granjas de hombres. Eso cogen, lo dicen y encima son aplaudidos por un montón de locas. Porque claro, a ver, es que esto lo han dicho feministas como Bindet y otras y se quedan tan anchas. Y eso, vamos, yo lo escucho a la inversa, es decir, meter a mujeres en granjas para que fabriquen hombres y para que fabriquen niños y los hombres y utilizarlas y no sé qué patatín, vamos, yo pienso que eso es constitutivo de delito. Bueno, pues vamos terminando con esta entrevista, con esta fantástica entrevista con Alicia Rubio. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, pero yo antes de que nos marchemos, Alicia, si me lo permites, yo quería aprovechar que tenemos también contigo aquí en los estudios de Gestión a Radio tanto a Ricardo Díez, que fue presidente de Vox y sigue, por supuesto, en ese comité ejecutivo provincial, como a Ana María Cerdán, que es la actual presidenta, porque esta mañana Vox ha presentado un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el decreto de plurilingüismo del señor Marzá, que nos ha impuesto o ha pretendido imponernos a todos esa necesidad de que todos los niños tienen que estudiar en valenciano porque ellos así lo han decidido. Y el que no lo haga, pues entonces no tiene clases de inglés en los colegios. Es una cosa curiosa. Hemos podido leer esta mañana también en los medios de comunicación que la propia Diputación Provincial de Alicante también ha interpuesto una batalla judicial, pero hay que decir que no solamente ha sido la Diputación de Alicante, sino que en este caso también ha sido el partido de Vox, que parece que es un partido que está como olvidado, ¿no? Y que hace cosas que parece que no se pueden comentar. Pues sí, nosotros lo decimos. También ha presentado ese recurso contencioso y quería pues preguntaros vuestra opinión, Ana María y Ricardo. Bueno, pues yo ya... Acércate al micrófono, por favor. Está complicado, no se puede estirar más el cable, pero es que desde tan lejos no se oye. Bueno, yo en su momento ya lanzamos una nota de prensa. Al vivir en una zona en la que el valenciano no existe, salvo por imposición, como nos han hecho desde hace muchísimo tiempo, yo ya lancé en su momento una nota de prensa en la que me amparaba en los artículos de la Constitución para poder seguir manteniendo que el derecho de la educación de los hijos les corresponde a los padres, que la ley ampara ese reconocimiento de las lenguas de las comunidades autónomas, pero que en ningún momento se obliga a que se quite nuestra lengua vehicular, que es el castellano, para que se mantenga el valenciano, y que todos somos iguales. O sea, no puede haber una discriminación desde el momento en el que a mí me imponen estudiar en valenciano y me quieren quitar mis horas de inglés. O sea, estamos en una dicotomía un poquito extraña. Bueno, pues ahí queda dicho por parte nada menos que de Ana María Cerdán, que, insisto, es la presidenta actual de Vox en la provincia de Alicante, y junto a José María Llanos y Llanos Masó, que son los presidentes de Valencia y Castellón, pues ambos tres han presentado ese recurso contencioso administrativo contra ese decretazo del Consell, como de alguna manera se ha dado en llamar ese decreto de plurilingüismo. Pues nada, yo quería agradeceros a todos que hayáis estado aquí, a los que habéis hablado y a los que no, pero que yo veo a todos. Por lo tanto, muchísimas gracias por tener esta deferencia de traernos a Alicia Rubio, que le doy la palabra para que pues se despida de los oyentes de Gestión a Radio y nos diga lo que nos tenga que decir. No, por supuesto. que bueno, que como nos hemos ido por el tema del feminismo, que no hemos hablado de que lo que también me hace no es negarme las alas, sino escraches físicos, abucheos, persecuciones, insultos, etcétera, etcétera.
y que el verdadero problema, que está también unido a lo que han contado mis compañeros, es que se nos están vulnerando continuamente derechos fundamentales y que los únicos que estamos luchando contra ello somos los de Vox, porque el resto están todos en el mismo ajo de vulnerarnos derechos y, sobre todo, dividirnos como comunidades autónomas, dividirnos como ciudadanos, dividirnos como sexos, dividirnos como opciones sexuales, porque divide y vencerás. Déjame que te haga una pregunta, a ti y a Ana María, a los dos. Acércate al micrófono, Ricardo. ¿Cómo conseguimos en España que Vox deje de ser un partido que inminentemente no hay... la visión de Vox es un partido de ultraderecha? Es decir, ¿por qué se dice Vox e inmediatamente el cerebro de una persona... Hombre, ¿por qué? pero eso, por la etiqueta, ya te lo digo yo, la etiqueta, siempre el partido y resulta... ¿Cómo conseguís borrar eso? Bueno, pues si nos dieran medios para hablar, si es que el problema es que además nos cierran todos los medios. Si nos oyen hablar, verán que somos lo que suele ser una derecha moderada, una derecha con sentido común y la única derecha de gente con valor y con valores, porque tenemos valores y encima tenemos el valor de defenderlos, que actualmente no nos dan más que guantazos. Si muchos sitios nos dejaran hablar así, terminarían quitándonos la etiqueta esa de ultras, porque ninguna de las personas que estamos aquí, que somos madres de familia, gente corriente con nuestro trabajo, somos ultra de nada, ni pretendemos defender nuestras ideas más que con la palabra. Y nos pegan. Cuando la gente, es decir, que si nos dejaran hablar, si nos oyeran, si la gente se diera cuenta de que en este momento el único partido con valor y con valores es Vox, que todos con V, qué casualidad, y empezarían a votarnos, empezarían a darse cuenta de Ana María, ¿el de que Partido poco más... Popular a nivel nacional ha dejado de ser un partido con valor y con valores? El Partido Popular hace mucho tiempo que dejó de ser un partido popular. Bueno, valga la redundancia de la popular frase. Sí que es porque le vota mucha gente, es popular. Pero me refiero sí, pero por miedo. Si ya no representa eso que decía Alicia, el valor y los valores por los cuales José María Aznar, al que yo he felicitado personalmente por la entrevista que antes de anoche le hizo Bertín Osborne, ya no es ese partido que se fundó, que cogió impulso en los años 90 y del cual pues gente como el propio Abascal se tuvo que marchar. Vamos a ver, el Partido Popular, desde que llegó al gobierno después de la época de Aznar, ha ido siguiendo una hoja de ruta, que es la hoja de ruta que dejó marcada Zapatero. O sea, se está yendo tan a la izquierda que realmente había que generar y había que crear algo en la derecha. Y en esa derecha, en este momento, los únicos que estamos defendiendo esos principios, esos valores, ese poder salir a la calle, ese poder seguir hablando, somos nosotros. Porque realmente ya no queda nadie que lo pueda hacer. ¿Extrema derecha? No. O sea, nuestros compañeros de Granada, partidos identificados que se autoidentifican como extrema derecha, les han saboteado la sede de Vox. Lo denunciamos aquí, ¿eh? O sea, lo dijimos. claro, el mismo entonces, día que se asaltó la sede del PP en Cataluña, pero nadie lo dijo. Exactamente, sí. Pero es lo que estamos diciendo. Esos partidos sí que se identifican como extrema derecha y nos están atacando a nosotros. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar ahí, pero entre otras cosas porque no nos queda tiempo, porque nos tenemos que ir. Faltan 6 minutos para despedir el programa y todavía hay una serie de anunciantes que tienen que entrar o nos cortan el cuello. Ya hay otros que nos lo quieren cortar el cuello, pero los anunciantes de momento no. Oye, ha sido un placer teneros a todos aquí en los micrófonos de Gestiona Radio. Y Alicia, muchísima suerte esta tarde en esa presentación. Pues muchísimas gracias y bueno, y sí. Espero que vaya gente y que quiera enterarse de lo que está pasando. Fantástico. Muchas gracias a los 4. Un abrazo. Gestiona Radio. Salir ganando.